Esa no era parte de la clase en todo caso. Ya. Después, en la unidad 2, déjenme ver, en la semana 2, yo les puse trazado de área y comunicación de banco. Ya, veámoslo rápidamente. Son las 9:30. ¿A qué hora el break? A las 4:10, ¿no? Veamos los videitos que son cortos, repasémoslo, ¿ya? ¿Les parece? Bueno, profe. Bien. Ya. Sí. Ok, ahora vamos a... ¿Te está escuchando ese? Sí, profesor. Sí, Tendría que agrandarlo un poquito más. Ahí vamos. Gracias. Entonces a ubicar el material que tenemos, tal como dijimos, tanto el mineral como el estéril asociado. ¿Se dan cuenta? El mineral lo genera entonces este cilindro que nosotros dibujamos acá en esa sección y visto acá en la planta ese círculo, ¿cierto?, de 200 metros de diámetro, vale decir un radio de 100 metros. Y 100 metros en la escala 1 a 10.000 es 1 centímetro, ¿de acuerdo? Ok, tenemos que ir nosotros entonces cubicar y cubicando por tajadas cada 50 metros. Dijimos que la primera cota arriba era la 2100, después 2050, la cota 2000, 1950, 1900, 1850 y el fondo de esta primera fase es la 1800, cota 1008. Ustedes se van a dar cuenta que en las primeras 2 o 3 tortitas que estamos sacando, lo que estamos haciendo es ir sacando, desmochando el cerro. Si sacamos esa primera torta, ¿cierto?, nos va a quedar una parte plana ahí, después seguimos con la cota inferior y recién en la cota, en la altura 2000, 1950, dependiendo de la sección, ¿cierto?, empezamos a profundizarnos en el rajo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer dos cosas. Primero, dibujar en planta cómo serían los bancos, ¿ya? Para ello, vamos a ocupar un compás en el cual yo voy a trasladar las distancias, ¿ya? Por ejemplo, ese es el eje central, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta acá, la distancia que hay entre el centro y el primer borde era 1 centímetro, ¿cierto? Son 100 metros, ¿ya? Entonces, el fondo, el rajo del fondo tiene 100 metros de radio y que por supuesto va a calzar, ¿cierto? Yo lo dibujo acá, va a calzar con la figura que ya hicimos nosotros de acá en la planta, ¿cierto?, el cuerpo mineralizado. Ese es el primer círculo que yo tengo. Los otros círculos yo puedo hacer dos cosas: o proyectar, si ustedes se dan cuenta, la intersección que hay del talud con la cota, en este caso 1850, que sería esa, proyectarla acá y deberíamos cortar en algún punto acá, ¿cierto? O lo otro, que es más sencillo, al igual que hicimos con el fondo, tomamos la distancia que hay, ¿cierto?, desde el eje hasta donde corte, ¿se dan cuenta?, el talud con la cota 1850. Y esa distancia la vamos a traspasar acá a la planta, ¿ya? Para lo cual trazamos entonces un circulito. ¿Se dan cuenta? Lo que estamos haciendo es ir colocando las patas de los bancos, ¿ya?, dibujándolos en planta. Este es un corte, ¿ya? Mirado de arriba son círculos concéntricos, ¿ya? Lo mismo con la cota que sigue, ¿cierto? Ubicamos a distancia que hay del eje hasta donde corta el talud del banco con la cota que estamos viendo. En este caso sería la 1900, ¿cierto? 1900. Y nuevamente dibujamos entonces al centro el círculo que corresponde, ¿ya? ¿Ok? Y así sucesivamente. Posteriormente vemos la cota que sigue, ¿cierto? Tomamos la distancia a la pata. Acuérdense que lo que dibujamos nosotros acá, esta línea fue una línea que une las patas de los bancos, ¿ya?
para efectos de escala muy chiquitito, tratar de dibujar un borde acá, el talud del banco, ¿cierto? Y una pestaña, y una cresta. Entonces, lo que hicimos simplemente unir las patas. Y esas son las que estamos nosotros entonces llevando acá a esta planta, ¿ya? Lo trazamos nuevamente y tenemos así la cota siguiente, ¿ya? Y podríamos trazar la última, que es en la cota. Si ustedes se dan cuenta, en este sector, en esa sección, la cota es por ahí más o menos, la superficie del cerro, después lo vamos a ver bien con claridad, ya no está, hay aire. Sin embargo, a este otro lado sí que está todavía la cota del banco, ¿ya? Y esa podría ser la última que dibujemos, ¿ok? ¿Ya? Entonces ahí tendríamos nosotros dibujado nuestros bancos, las patas de los bancos, ¿ya? Visto en planta, ¿ya? Yo voy a colocar una hojita acá para que se vea mejor. Se dan cuenta que ahí lo que hicimos fue ir dibujando estos círculos, ¿cierto? Que son en el fondo las patas de los bancos. El banco del fondo es la cota 1800. Entonces aquí ya estamos viendo que hay un hoyo, ¿cierto? Hay un hoyo que empieza a tener la forma de rajo abierto, como lo hemos visualizado, ¿ya? Y calza exactamente con el diámetro el fondo del banco, calza exactamente con el diámetro del cuerpo mineralizado, porque así dijimos que iba a ser. Nuestro primera fase, tiene esa figura hasta la cota 1800. Como esto tiene un talud, dijimos, de 50 grados, ¿cierto? Los círculos que siguen después va a ir siendo la distancia que hay entre ese eje y la pata donde cortó la cota siguiente. Y así sucesivamente. Por eso aparecen esos círculos concéntricos, que no sé si se alcanzan a apreciar bien ahí. ¿Ya? Ok. Lo que hay que hacer ahora es ir dibujando, voy a levantar esto, ir dibujando las curvas de nivel que nosotros vamos a utilizar para ubicar el cuerpo, ¿ah? Dijimos que lo vamos a hacer a través de el área de la torta superior con la inferior, la promediamos, ¿cierto? Y esa va a ser nuestra superficie promedio, ¿ya? Entonces lo que tenemos que ir haciendo es ir calcando, por ejemplo, cada una de las curvas que dijimos. Esta, por ejemplo, sería la cota 2100. 50 metros más abajo está la cota 2050. ¿De acuerdo? En realidad esto es mejor hacerlo separado. Yo lo voy a hacer de nuevo, en realidad. Ya, porque después vamos a tener que ir calculándolo con el área, ¿ya? Entonces vamos a borrar después la 2100 y la vamos a dejar de nuevo acá, ¿ya? Esta sería la 2100. La que hicimos ahí era 2050. Próximamente vendría pongámoslo acá, la 2000, ¿cierto? La 2000 la vamos a dibujar acá, ¿ya? Ustedes tienen que calcarla simplemente, ¿ya? Traspasarla acá en este papel mantequilla, ¿ok? Esa es la cota 2000. Después vendría la cota 1900. Fíjense que la 1900 la vamos a dibujar acá. La 1900, ¿ya? Sería esta moradita que está acá, ¿ya? Ustedes se dan cuenta que está bastante lejos del rajo, pero la vamos a dibujar de todas maneras, ¿ya? ¿Se entiende, cierto? Ok. Ok, entonces, de ahí en adelante vamos a dibujar ahora las siguientes cotas. Las siguientes cotas son los círculos que dibujamos acá, ¿cierto? El fondo del rajo, acuérdense, es la cota 1800. Si ustedes se dan cuenta, la 1800 está bastante lejos de la superficie, ¿cierto? Esta es la superficie del cerro, ¿ya? ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo acá es dibujar los primeros 2 o 3 bancos, son simplemente las curvas de nivel que nosotros hicimos, la 2100, la 2050, la 2000
y la 1950, ¿ya? Pero ahora nosotros tenemos que ver en profundidad cuáles son las áreas, ¿cierto?, de cada uno de los bancos, ¿ya? Por ejemplo, podríamos dibujar ahí la 1900. A ver, acá dijimos era la 2100, de 2100, 2050, 2000, 1950. Pensemos en la 1950, ¿cierto? Que son círculos. Ya lo vamos a dibujar acá. A ver, ¿cómo lo explicamos mejor? A ver, vamos a colocar ahí, si ustedes se dan cuenta, vamos a hacerlo así. Voy a colocar con un scotch, voy a firmar un poquito, denme un segundito, para que nos quede claro. En los bancos superiores no hay problema, perdón, porque nosotros lo que estamos haciendo es ir desmochando el cerro, lo que estamos haciendo, ¿no? Pero, fíjense, la cota 2000 es esa que está ahí, ¿ya? Ahí la puse justita, ahí, ¿ya? Vamos a poner un scotch ahí y otro scotch a este otro lado para que no se me descuadre, ¿ya? Ok, está ahí centradito, bien. Se me corrió un poquito. Ahí. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Por un lado, fíjense, tenemos la curva de nivel del cerro. Estamos hablando de la cota 2000, ¿cierto? Esa es la cota 2000. La cota 2000 acá, en los bancos, ¿cuál sería? Sería, si esa era 1008, 1850, 1900, 1950, 2000. Esta sería. Esta que está acá, ¿ya? Si parto de arriba, podríamos llegar a lo mismo, 2100, 2050, 2000. Entonces aquí yo voy a dibujar la pata del banco, que es esa distancia más o menos, que tiene que ser la misma que este otro lado, ¿ya? Ok, ahí. Entonces yo voy a dibujar ahora cómo sería el banco en esa cota. Y fíjense lo que va a pasar acá. A ver si me resulta. Lo que pasa es que estoy dibujando arriba de un tablero que está medio enclenque, pero tablero al fin y al cabo, ¿ok? Fíjense qué pasa ahí, ¿ya? Yo por un lado tengo la curva a nivel del cerro y esta sería la curva a nivel de mi banco. Entonces hay una parte que yo no puedo perforar, ¿se dan cuenta? Si esa es la curva a nivel del cerro, 2000, y mi banco va por acá, ¿podría hacer yo lograr esa pata? No, porque esto es aire, ¿cierto? ¿De acuerdo? Lo que está hacia acá de la curva es aire. ¿Dónde yo puedo perforar y lograr ese banco que estoy haciendo acá? Aquí, en este sector, por ejemplo. Eso es lo que yo quiero lograr como banco y esa es la curva de nivel de la cota 2000. O sea, hay cerro ahí. Entonces yo podré perforar y quemar y lograr esa pata. Aquí prácticamente es un filetito, ¿se dan cuenta? Aquí ya, yo también puedo lograr eso, ¿cierto? Porque tengo la curva de nivel más allá. Pero aquí no, aquí yo no podría lograr esa pata del banco porque la curva de nivel llega hasta acá, ¿ok? ¿Ya? De repente si uno mira la sección podría confundirse un poco, pero la verdad que aquí lo que estamos mirando es, por ejemplo, cómo sería la curva 2000 del banco si yo lo pudiera hacer completo y cómo es la curva a nivel del cerro, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Ok? En este sector la curva a nivel del cerro viene por acá, el banco vendría por acá, yo eso no lo puedo lograr. Entonces, ¿cuál va a ser el área que yo voy a considerar en esa parte de ahí? Simplemente voy por esta curva de nivel, aquí me tengo que venir por la curva potencialmente del banco, aquí me voy por la curva de nivel otra vez, aquí puedo lograr el banco, ¿se dan cuenta? Y acá prácticamente es muy poco lo que puedo hacer, es un filetito, ¿no? ¿Ya? Entonces, en resumen, cuando yo vaya a colocar las áreas a promediar, ¿cierto? Está claro que la punta del cerro 2100 lo puedo hacer, la 2050 igual, pero en la cota 2000 ya yo tengo esta situación. No es la curva completa del cerro, sino que va a ser la que yo pueda lograr, porque es lo que quiero lograr yo, la cota 2000 aquí
acá me tengo que ir por la curva a nivel del cerro, acá me voy por la curva a nivel del banco que yo puedo lograr, porque puedo perforar, acá no puedo, se dan cuenta porque la curva a nivel del cerro va por ahí, y acá el banco está por acá en el aire, acá sí lo puedo hacer, porque la curva a nivel está por acá, ¿ya? Y aquí yo puedo lograr dibujar ese que está ahí. Acá vamos a tirarnos por la curva del cerro, también a pesar de que están muy cerca. O sea, el área que yo voy a utilizar para calcular los promedios es la que acabamos de dibujar, ¿cierto? No sé si les queda claro. Hagamos el otro banco. A ver, ¿cómo lo hago? Voy a sacar esto que está acá, pero no romper el papelito. Y vamos a hacer la siguiente cota. Esos son los dos únicos bancos que nos complicarían un poco la existencia. La cota del banco 2000, que la acabamos de hacer, y la siguiente, que es la 1950. Voy a tratar de poner tal como habíamos puesto acá. Fíjense, la 1950. Se me está pegando. ¿Ya? Yo hago calzar nuevamente la 1950. ¿Se dan cuenta? La 1950, esa moradita, ¿ya? Con el dibujo que hice. Y vamos a trazar el banco, ¿ya? De la misma manera. La 1950, ¿cuál era? 2100, 2050, 2000, 1950 acá. Esta es, entonces, de aquí yo puedo sacar la distancia que hay entre el eje, ¿cierto? Y la pata del banco, ¿ok? Y yo entonces dibujo acá la superficie del banco, ¿ya? Si se dan cuenta, en este caso prácticamente la curva de nivel es el círculo concéntrico. ¿Se dan cuenta? Esa es mi curva 1950, ¿cierto? ¿Ok? Del cerro. Y yo el banco que quiero lograr es... A ver, ¿estará bien eso? ¿O me equivoqué? Revisémoslo. Yo tengo que interceptar las dos curvas, la curva a nivel del cerro y la cota del banco, que dijimos que era la 1950, 2100, 2050, 2000, esta. Esa que está ahí. Sí, está bien. Es ese mismo círculo que está ahí. Ya lo dibujé. Ok. ¿Se dan cuenta entonces? Vamos a terminar aquí con la grabación porque si no va a ser muy pesada. Yo lo que dibujé, si ustedes se dan cuenta, es la curva. Dibujé la curva del cerro, que es esa, y cómo sería la curva del banco, ¿ya? Aquí hay un cachito muy pequeño, ¿cierto?, que yo no puedo lograr, pero el resto está todo dentro del sólido. ¿Se dan cuenta por qué esto es cerro? Acá hay un cachito que yo no voy a poder lograr. Entonces, ¿cuál es el área que vamos a considerar nosotros en la cota 1950? Esta que viene por acá, ¿cierto? Y aquí tenemos que hacer ese pequeño cachito menos, ¿ya? Vamos a dejar hasta acá porque me parece que está muy pesado esto como grabación. Ya, jóvenes, ¿se está entendiendo, cierto? Jóvenes. Sí. Ya. Sí, profesor. Lo que queda ahora, me parece que está en la clase 3, que ahí está la ubicación y diseño y ubicación del botadero. ¿Ya? ¿Qué hora es? Son 20 para las 10. ¿A qué hora el descansito? ¿O vemos los videos del tema y terminamos? Para mostrarle la planilla Excel yo. Ya, vamos. ¿Llegamos nomás? ¿Ah? Profesor, ¿Sí? yo me tengo que retirar en estos momentos, tengo una urgencia en la casa, profe. Chuta, ya. Ojalá que no sea nada grave, vaya nomás. Bueno, pero vean los videos, se dan cuenta que al ver los videos queda más claro esto. Para que me venga presente, profesor. Sí. Me venga presente. Ya, Gracias. ok. Bruno, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe. Bruno Victoriano, ya. Ok. ¿Verdad que tengo que terminar de pasar la lista? Bruno Victoriano presente, ya. Ah, lo había puesto yo, ya. Ok, veamos rápidamente diseño y comunicación de la mina. A ver, ¿esto parece que era? Bien. Ok, ahora vamos entonces no, a esta es la misma, perdón. ubicar 2100, 2050, 2000. El banco está por acá en el aire. Es la misma. Acá sí lo puedo hacer porque Es la misma. Veamos el botadero.
Bien, jóvenes, vamos a trazar ahora el botadero, a diseñar el botadero, ¿ya? Habíamos cogido esta quebrada, ¿se acuerdan? Que es bastante pronunciada, ¿ya? En la cual vamos nosotros a diseñar el botadero. Yo lo tengo hecho ya acá, pero vamos a explicar cómo se hizo, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, aquí está el eje del botadero, ¿ya? No se confundan con esta fase que está arriba, ¿eh? Porque la que nosotros estamos trabajando es la fase 1, ¿ya? Que ya la trazamos ya, hicimos el perfil y la sección. Acá hay como una expansión, ¿ya? Esa no la tomen en cuenta, ¿ya? De igual forma, esto que están viendo acá es una foto, podríamos decirlo así, cuando ya se desmochó el cerro, ¿cierto? Y profundizamos nosotros por esa rampita que se ve en rojo, ¿se dan cuenta? Va caracoleando hasta llegar al fondo, que es la cota 1800, ¿ya? Esto lo vamos a ver después con más detalle. Y así queda el camino. Se dan cuenta que el camino que teníamos hasta arriba, hasta la cota 2100, fue desapareciendo, y tenemos acá el acceso de la cota 2000 a la 1900 y de la 1950 y de la 1950 a la 1900, que es donde está el botadero que vamos a diseñar, ¿ya? Entonces, el botadero es la cota a la cota 1900. Y el diseño es este. Vamos a, en el eje que habíamos trazado acá, vamos a tomar un ancho de botadero de 300 metros. Vale decir, yo trazo hacia cada lado 150 metros, ¿cierto? Que son 1,5 centímetros en la escala 1 a 10.000. Vemos que esos son 150 metros. Y 150 metros más acá son 300. Ahí está el ancho de mi botadero. Y la longitud, ¿cierto? De donde parte la curva nivel. Nosotros estamos trazando el botadero de la curva 1900. Esa es la curva nivel, ¿cierto? Esa. ¿Ya? Lo que hace el botadero es cambiar la curva nivel, que antes estaba aquí como cerro, pero si yo voy llenando con material, la cota 1900 va a ser esta. Yo esa la diseño, la trazo así, ¿ya? Y de longitud vamos a tener 600 metros. ¿Ya? Entonces, nuestro diseño de botadero es eso. Nosotros lo hacemos. Podría haber sido más largo, más angosto, pero nos vamos a dar cuenta que con este diseño, con esos 600 metros de largo en el eje acá y 300 metros de ancho, es suficiente, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que irse imaginando. ¿Se acuerdan que habíamos trazado un perfil acá, una sección, ¿cierto? Que ese es el perfil de la quebrada. Y lo que nosotros vamos a ir haciendo de la cota 1900, desde ese punto, vamos a ir vaciando, ¿cierto?, en la quebrada, ¿ya? Y vamos a ir avanzando con nuestro botadero y vamos a lograr finalmente tener esa cota 1900 acá. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo trazo los taludes hacia abajo? ¿Ya? Si esa es la 1900, la curva a nivel que sigue más abajo es la 1850, ¿cierto? Que por el cerro venía por acá, pero el botadero la va a deformar, ¿ya? Y tenemos que trazarla. Entonces, tenemos que trazar una distancia tal desde el eje, desde el borde que nosotros diseñamos hacia el borde, por así decirlo, del botadero 50 metros más abajo, con una distancia de 0,66. Si ustedes se dan cuenta, más o menos por ahí, 0,66 milímetros, ¿cierto? Perdón, 0,66 centímetros, ya que en la escalita yo aquí tengo 5, 6, ¿cierto? 6,6 centímetros, 6,6 centímetros. Eso equivale en la realidad a, lo vamos a ver acá, 66 metros más o menos, ¿ya? ¿Cómo se grafica eso? Déjenme pegar eso. Denme un segundito para yo pegar. Hay una función trigonométrica simplemente. A ver si se ve bien ahí. Ahí parece. Ya. Entonces, nosotros tenemos estas, imagínense que esta es la cota 1900, donde nosotros vamos a ir llenando, ¿cierto?, con nuestro camión, ¿ya? El ángulo de reposo que vamos a usar son 37 grados, este ángulo que está acá, ¿ya? 37,
grados es el ángulo de reposo natural. Es decir, viene el camión acá, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro camioncito, va a botar el material acá y el material toma ese ángulo, 37 grados, ¿ya? Es el ángulo de reposo natural, ¿de acuerdo? Lo otro que nosotros sabemos es que 50 metros más abajo está la cota 1850, que es la que nosotros vamos a dibujar abajo, ¿ya? ¿De acuerdo? 50 metros más. Entonces lo que necesitamos nosotros conocer esta distancia, ¿cierto? Porque mirado desde arriba, esta es la distancia que tengo que llevar en la curva de nivel 50 metros más abajo. ¿Y cómo la saco? Bueno, conozco 50 metros de altura, conozco este ángulo de reposo 37 grados que es igual a este, ¿cierto? ¿Por qué es igual a ese? ¿Por qué estos dos ángulos son iguales? Buena pregunta, piénsenla, pero son iguales, ¿ya? En la clase vamos a conversar por qué son iguales ese ángulo con ese, ¿de acuerdo? Entonces, si yo conozco la altura y conozco el ángulo, ¿puedo calcular esa distancia? Claro, porque aplico la función tangente de 37 grados, fíjense, tangente de 37 grados es igual a 50 metros partido por la distancia que andamos buscando, por X. Tangente de 37 grados es cateto opuesto, 50, partido por cateto adyacente, que sería la distancia que yo necesito encontrar. 50 partido por X. Si despejamos X, queda 50 partido por tangente 37, tangente 37 es 0,75, 50 partido por 0,75, 66,7 metros. ¿Se dan cuenta? En la realidad, en el plano son 0,67, si quieren aproximemos, o 66,7 ya, ¿ok? Centímetros, ¿ya? ¿Ok? Y cuando lo llevo a la regla, son 6,67 milímetros, ¿de acuerdo? Esa es la distancia que yo voy a usar en el plano, ¿se entendió? Yo sé que esa distancia son 66,7 metros en la realidad, ¿ya? Pero la tengo que llevar a la escala del plano, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros diseñamos nuestro botadero aquí, la 1900, ¿ya? Eso yo lo dibujé, lo diseñé. ¿A qué distancia voy a tener la otra curva de nivel, que son 50 metros más abajo, va a decir la 1850, porque el botadero es 1950. La 1850 tengo que trazar entonces, ¿cierto?, una paralela a 6,6 milímetros, más o menos ahí, ¿cierto? Entonces yo voy poniendo esa distancia ahí, ¿se dan cuenta? 6,6 milímetros, 6,6 milímetros, etcétera, y hago todo el contorno, ¿se dan cuenta? 6,6, 6,6, y uno los puntos, todos esos puntitos que están ahí. ¿Hasta dónde? Hasta que corto la curva de nivel del cerro que está acá, y la curva de nivel entonces 1850 se viene por la parte del cerro, ¿se dan cuenta? Yo lo que hice fue deformar la curva de nivel, o el cerro, porque estoy rellenando esta quebrada, y lo que hago es trasladar la curva de nivel, ¿cierto?, según el diseño que yo hice, la 1900, que es el piso donde van a cargar los camiones, yo la diseño, la dibujo, es esa que está ahí, 300 metros de ancho, 600 metros de largo. Las cotas más abajo, donde van a ir el talud del botadero, la dibujo entonces a 6,6 milímetros, ya, porque es la distancia que genera considerando un ángulo de 37 grados, que son 37 de ángulo de reposo. Lo mismo hago con la curva de más abajo, 50 metros más abajo, y si ustedes se dan cuenta, esto se va como encajonando, claro, porque es una quebrada, ¿cierto? Y fíjense, las curvas de nivel, si esta era 1850, esta era 1800, cada vez se irá achicando más, ¿cierto? El botadero llega hasta acá como material de talud, pero ahí se va por la curva de nivel, ¿ya? Y la hacemos hasta la 1600. Se dan cuenta que la 1600 ya prácticamente un poquitito, aquí un cachito, ¿ya? Y de la misma forma como pusimos las áreas de los bancos, vamos a dibujar nuestras áreas de botadero, la 1900, y vamos a usar la misma, si es la 1900,
ya pongamos 1900. La rojita abajo es la 1850, se encuentra en la curva a nivel del cerro, ya, sin que se mueva esto. Está a punto de caerse el atril. ¿Se dan cuenta? Esa es la 1850. 1850. La siguiente sería la celestita, esta, ¿ya? ¿De acuerdo? Acá. ¿Ya? Esa es la 1800. Después la 1750 sería esta naranja que está acá. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Y así hasta la última cota. La última cota dijimos que era, la vamos a dibujar acá, para dibujar la otra entre medio, esta chiquitita que está acá. ¿Ya? Esa. ¿Ya? Y nuevamente usamos nuestro papel milimetrado, o en este caso yo tenía esta cuadrícula, para ir calculando el área, ¿ya? El área de cada uno de las áreas de la superficie del botadero que encontramos acá, ¿ya? Y encontramos la cantidad de cuadrados. Fíjense, ahí yo tengo la 1900, ¿ya? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadrados completos. Y después yo voy entonces juntando ese más ese cachito más, uno más. Y así contamos. Y así con cada una de las áreas. ¿Ok? Perfecto. Una vez que yo tengo las áreas, vamos a calcular finalmente el tonelaje. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer en clase. ¿De acuerdo? Debemos ir promediando las áreas. La 1900 con la 1850, promedio esas áreas, me da un área promedio, la multiplico por 50 metros de altura, me da el volumen, y la multiplico por la densidad. Aquí tenéis cuidado acá, aparente, porque el material acá está tronado, quebrado. ¿Ok? Nos vemos en un rato más, jóvenes. Ya. Ya, jóvenes. No alcanzó a salir el improperio delante. Ya, pues, estamos listos. ¿Se dan cuenta? Después en la 4 está el cálculo de área y la ubicación. ¿Ya? ¿Les parece que hagamos un pequeño break de unos, ¿qué tal? 5 a las 10? A las 10, juntemos de nuevo y yo les quiero mostrar la planilla Excel que ya la tienen, que es esa que está ahí. ¿Ya? Donde van a calcular y hacer las ubicaciones. ¿Les parece? Jóvenes. Ya, profesor. Sí, profesor. ¿Están ahí todavía? No están, se fueron. Están muy aburridos. No, estamos acá todavía. Ya. Ok, nos juntamos en 10 minutos más. Ya voy a dejar corriendo esta cosa. Igual no voy a parar nada. Nos vemos.
Bien, jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a continuar con el trazado de las áreas que dijimos que vamos a considerar. Recuerden, acá alcanzamos a ver el fondo del rajo, que también a su vez es el cuerpo mineralizado que tiene 2 centímetros. Si ustedes se dan cuenta, si yo mido con la regla Bien, jóvenes, ¿cómo estamos? ¿Están por ahí todavía, no? Sí, profe, sí. Ya, pero está todo queda un minuto. ¿Se está entendiendo mejor así o no? Vean los videos, porque si no, repásenlo, yo creo que queda más claro ahí, ¿no? Sí, profe. Ya. Ya, ok. A ver si puedo compartir la planilla Excel. Tenemos todos los que dice que están puestos, ¿no? Bueno, vamos a esperar que sean las 10:10 para yo ir proyectando mientras la planilla. Ustedes me dicen si se está viendo, se ve el Excel. Sí, profe, sí se ve. Ya. Este Excel, jóvenes, está en la clase de hoy día, en la clase 4, está ahí, ¿ya? Entonces, hay un resumen, ¿se alcanza a ver o agrando otro poquito? ¿Jóvenes? Sí, se ve, yo lo veo, profe. Ya. Ok. Está bien. Ya. Entonces, fíjense, por un lado tenemos el botadero, ¿ya? En que están las curvas de nivel que dijimos, 1900, 1850 y la más chiquitita 1600, ¿cierto? En la cual ustedes ya dibujaron las áreas, ¿cierto? Y colocaron el número de cuadrados, fíjense, donde dice acá, dice total material, ¿ya? Bueno, en este caso es solamente estéril, ¿ya? Entonces, donde dice áreas, número es el número cuadradito, que yo conté, ¿ya?
cada uno tiene diferente, porque cada uno tiene un ojo distinto. Yo conté 16,5. Ya alguien podría salir 17, 16 o lo que sea. ¿Se fijan? Ese es el número cuadrado. ¿Ya? Como cada cuadrado tenía 10.000 metros cuadrados, yo tengo el área. ¿Cierto? En que ahí, bueno, la planillita está multiplicando la celda B5, ¿cierto? 16,5 por 10.000. ¿Se dan cuenta? Arribita está lo que hace la formulita. ¿Ya? Ok, esa es la cota 1900. 50 metros más abajo está la 1850, en que tiene en este caso mayor 17,5 cuadraditos, por ende 175.000 metros cuadrados. ¿Ya? Y así sucesivamente con cada una de las cotas, ¿cierto? Entonces, como estamos ubicando por tortitas cada 50 metros, yo promedio, ¿cierto? En este caso, el área, ¿ya? Y ahí tengo entonces, si se fijan arriba, dice C5 más C6 partido por 2, o sea, 165.000 más 175.000 dividido por 2 me da esa área promedio. Esa área promedio la multiplico por 50 metros de altura, ¿se fijan? De 6 por 50 me da el volumen, 8.500.000 metros cúbicos. Y ese volumen lo multiplico con la densidad, pero esponjada, se dan cuenta, 2,08, me da el tonelaje que tengo a ello. Y van haciendo lo mismo entre torta y torta. ¿Ya? En la siguiente, por ejemplo, vamos a tomar el promedio de... 2,08 de qué, profe, perdón? 2,08 es la densidad aparente, 2,08 toneladas por metro cúbico. La densidad esponjada. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos que usar la densidad esponjada ahí? ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? ¿Jóvenes? Ya, ok. Y así hacemos con cada uno de las áreas que tuvimos, ¿cierto? 160.000 viene dado por C6, 175.000 más C7, 145.000 dividido por 2 me da el área promedio, lo divido por 50 metros de altura me da el volumen, por la densidad aparente o esponjada 2,08 me da 16.640.000 toneladas. Y así con cada tortita. Si sumamos todo eso, tenemos una capacidad en el botadero de 61.360.000 toneladas. Lo que está acá es el rajo. ¿Ya? Entonces, fíjense, dice fase 1, en la que nosotros diseñamos. Partimos con la cota 2100, cada 50 metros hasta la 2050, 2000, hasta la 1800. Y hacemos lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a calcular el total material, porque vamos a calcular el promedio de las áreas que fuimos determinando, ¿cierto? La 2100, ¿se acuerdan que era una chiquitita arriba que había metido un cuadradito, 10.000 metros cuadrados? La 2050, 8 cuadraditos, 80.000 y así sucesivamente. Y nuevamente calculamos entonces lo que hay en cada tortita, ¿cierto? Y la colocamos, por supuesto, en la cota de abajo. Por ejemplo, en este caso, entre la 2100 y la 2050, tenemos en promedio 45.000 metros cuadrados, que era 10.000 más 80.000 dividido por 2, ¿cierto? En el celdita arriba está puesta la fórmula. Esa la multiplico por 50, me da el volumen, 2.250.000, la multiplico por la densidad, pero fíjense, ¿qué densidad dice ahí ahora? 2,7, sin esponja. 2,7, exactamente, ¿cierto? Que es la densidad de la roca, del de in situ. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos nosotros ubicando en la mina. Y así hacemos con cada una de las de abajo. ¿Ya? Promediamos el área siguiente, por ejemplo, entre la 2050 y la 2000, nos da 135.000 metros cuadrados, ¿cierto? Que es 80.000 más 190, dividido por 2, multiplico por 50 metros de altura, me da el volumen, multiplico por 2,7, me da la densidad, y etcétera, ¿ya? Y eso, al sumar, me da 83.362.500 toneladas de total material, porque aquí ubicamos todo, ¿cierto? Tanto el lastre como el mineral, ¿cierto? Porque el mineral, ese circulito el cilindro de mineral está contenido dentro del perímetro del cerro, ¿ya? Entonces, total material, 83.362.500. Total mineral, bueno, en este caso,
lo calculamos como dijimos. Pi por R cuadrado, 3,14 por 100 al cuadrado, me da el área, ¿cierto? El área promedio, bueno, si sumo la de arriba con la de abajo me da lo mismo, ¿cierto? Multiplico por 50 me da el volumen, multiplico por la densidad 2,7 me da el tonelaje de mineral. Y el lastre, tal como dijo alguien por ahí, es la diferencia entonces en que hay entre la cota, fíjense, en la cota 2050 tenía 6 millones F16, F16 tenía 6 millones 75.000 menos 4 millones 239 me da 1.836.000, ¿ya? Y así con cada cota. El mineral, si se dan cuenta, todos tienen 4 millones 239 porque son cilindros, ¿cierto? Que están uno arriba del otro, ¿no? ¿Ya? Y de esa manera calculo el estéril, que es el total material menos lo que yo tengo en mineral. Y ahí entonces me da que en mineral es 25.434 y en estéril 57.928.500. Y fíjense que ese estéril que está ahí cabe bastante bien en el lastre que nosotros ubicamos en el botadero, ¿ya? Hay 61.360.000 y vamos a usar solamente casi 58 millones. ¿Queda claro la ubicación, jóvenes, cómo la vamos a hacer? No creo que haya duda, ¿cierto? Sí, profe, yo lo entiendo. Está clarito, mira, perfecto. Lo que viene, yo con eso tengo la ubicación, ¿ya? Estas otras dos partes las vamos a ir viendo con más calma después cuando tengamos que hacer el plan minero y todo el cuento, pero lo vamos a dejar adelantado, ¿ya? Fíjense que yo me voy a saltar el movimiento material. A ver, pongamos movimiento material. Déjenme agrandarlo un poquito. Ya. ¿Qué está puesto acá? En realidad, este no es el plan minero, está mal puesto plan minero porque ese no es un plan minero. Esas son las cubicaciones nomás, ¿eh? Cubicaciones. Que es lo que hicimos, ¿ya? Entonces, fíjense. Parto con la cota 2050 porque en la cota 2050 es donde colocamos el promedio de la primera torta, ¿se acuerdan? Mineral, 4.239.000, estéril, 1.836.000, ¿ya? ¿Se acuerdan de dónde salió eso? Sí, profe. Sí. Ahí está, claro, son estas dos columnitas, ¿eh? 4.089.000, 1.836.000. En la torta de abajo va a ser en la 2000, 4.239, 13 millones, fíjense. Entonces lo colocamos ahí, ¿ya? Estas son las cubicaciones que yo tengo, 4.239.000, 13.986. Después 4 millones, en la cota de abajo 19 millones. Fíjense que en la cota 1900, bueno, el mineral siempre va a ser el mismo, pero empieza a disminuir el estéril, fíjense, de 19 pasa a 13, y después a 7, y después a 2 millones. ¿Por qué empieza a disminuir, jóvenes, el estéril ahí en la cota 1950, la que tiene más lastre, pero después empieza a bajar? ¿Por qué pasa eso? Jóvenes. Porque cada vez nos vamos acercando más al centro y cada vez en el centro hay más mineral que lastre. No, pues el mineral siempre es el mismo. El lastre va a bajar, ¿ya? Porque es un embudo. Acuérdense que lo que estamos haciendo nosotros, ¿cierto? En un momento dado nosotros no estamos, me quiero exagerar, mono, no estamos emboquillando hacia abajo. Si esa es la cuota 1800, chuta, estoy dibujando con el mouse. Y esa era la cuota 2000, por ejemplo. Acá este es el cilindrito, ¿se acuerdan de mineral? ¿Ya? Arriba viene el cerro, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, el mineral en un momento dado, perdón, el mineral siempre es el mismo, ¿ya? Pero el estéril empieza a disminuir porque este es un rajito con un cierto talud, 50 grados, y nos vamos embotellando hacia abajo. Entonces el mineral es el mismo, este es un cilindro, me quedo choco ahí, pero es un cilindro, ¿cierto? El mineral siempre es el mismo, 4.039, 4.039, etc. Pero el estéril, fíjense, empieza a bajar por lo que estamos hablando, ¿se fijan? ¿Cierto? Acuérdense que son tortitas cada 50 metros. ¿Ya? Ahí están las 50, ahí están las 50. Se fija que el lastre empieza a disminuir, el lastre está por el contorno, ¿ya? ¿Ok? Ya, y voy a borrar eso porque no, a ver, ahí,
para que no me entorpezca el mono que tengo que hacer ahora. ¿De acuerdo? Ya. ¿Sí? ¿Alguien iba a consultar algo por eso o no? Ya. Bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos ahora el estéril de cada banco, ¿cierto? Salvo la cota, la primera cota que es la 2050, lo vamos a dividir en dos, ¿ya? Ese millón, esos 13.986.000 los dividimos en 6.993.000, 6.093.000. Los 19 millones de la torta abajo, en esa mitad y en esa mitad. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque cuando yo, por ejemplo, si dibujamos en planta cualquiera de las cotas, por ejemplo la primera cota, la cota 2000, el cuerpo mineralizado, si lo miro en planta, es un cilindrito, con buena voluntad es un cilindro, ¿ya? ¿Cierto? Pero la cota del cerro, por ejemplo, supongamos que sea una C, bueno, en alguna parte el 2000 le llegaba por otro lado, pero supongamos que sea esa, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, no me quedo muy con este mono. Pensemos en la cota, cualquier cota va a tener esta figura. Tengo el mineral, ¿cierto? Por la forma que venía, acuérdense que nosotros teníamos un perfil, piensen, como la cima esta cosa. Déjenme borrar ese mono primero. Ya. Nosotros teníamos un cerrito, que era una cosa así, ¿cierto? Más o menos. Por acá teníamos el cilindrito de mineral, ¿cierto? ¿Ya? Y esa era la cota, supongamos que esa es la cota 1800. ¿Ya? Ustedes callen que dibujar con el mouse es muy complicado. Ya. Aquí no puedo dibujar con la pizarreta que tengo, no sé por qué. Ya. Esa es la cota 1800 y la cota más alta, ¿cierto? ¿Cuál era? La 2100, ¿cierto? 2100, ahí se ve 2100. Chut. Ya. Entonces dibujamos el rajo, ¿cierto? ¿Ya? Y el mineral está rodeado de estéril, ¿se dan cuenta? Entonces yo tengo, en algún momento tengo mi cilindrito aquí, me sería mejor el cilindrito, ¿cierto? Que lo proyecto acá, y en alguna de las cotas, cualquiera que ustedes tengan, el cuerpo, ¿cierto?, está rodeado de estéril, ¿ya? Entonces, ¿por qué dividimos, esto ya es pensando en el plan minero que vamos a hacer después, ¿por qué dividimos el estéril que acabamos de ubicar en dos partes, salvo la torta de arriba que tiene muy poquito mineral? Pues acuérdense que la parte de arriba, ¿cierto?, los primeros 50 metros, ¿cierto?, el estéril es muy chiquito lo que tiene por los costados, ¿ya? Empieza a agrandarse, ¿cierto?, y después empieza a disminuir porque se va emboquillando hacia abajo, ¿ya?, como rajo. Entonces, cuando yo empiezo a extraer el mineral, ¿cierto?, para poder disponer, supongamos que se nos va a agotar el mineral de la cota 2050 en algún minuto, ese mineral que está ahí que estamos empezando a sacar, ¿cierto?, se nos va a agotar, tenemos que empezar a sacar el mineral de los 50 metros de abajo. Pero para hacer eso yo tengo que haber sacado algo del H, porque no puedo meterme, ¿cierto?, a sacar el mineral que está encerrado en estéril, no lo puedo sacar al tiro. Entonces, por eso que vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer de que cuando se me acabe o se me empiece a acabar ese mineral, para disponer de los minerales de abajo, al menos yo tengo que sacar la mitad del estéril. Eso es lo que está puesto ahí, ¿ya? Porque si yo saco la mitad del estéril, fíjense, ahí, por ejemplo, ¿ya?, saco toda esa parte que está ahí, la como, ya yo tengo descubierto el mineral acá. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso es perfecto nomás de hacer el serrucho que dice acá, que se lo voy a dejar enunciado nomás ahora, porque lo vamos a usar después cuando hagamos el plan minero, ¿ya? Es por eso que está dividido en dos, ¿ya? No sé si se entiende lo que estamos definiendo. ¿Lo voy a explicar? Ya. Mira. Expliquemos los rápido entero. Vale. Déjeme borrar ahí, borrar acá, acá, y acá borramos. Nosotros lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es
Lo que acabamos de hacer es cubicar el cerro, cubicar el cuerpito de mineral, ¿cierto? Y el estéril y toda la cosa, ¿ya? Entonces, lo que tenemos nosotros acá era una topografía de este estilo, un cerro acá arriba, ¿cierto? Por ejemplo, ¿ya? En que esa cota de abajo de esa línea, ¿cierto? Dejémosla así con segmento, era la cota del fondo, la 1800, ¿cierto? Chuta, ese es un 8. Ya. Y la parte de arriba, esa, la 2100, ¿cierto? Y había un cuerpo mineralizado, que era un cilindro, ese que está ahí, ¿cierto? Y tiraba un rajito de 50 grados, ¿cierto? Esos eran 50 grados, ¿ya? En el cual nosotros íbamos a comer este cuerpito que está acá. Entonces lo que hicimos fue cubicar. Cubicamos por área. El área 2100 con la 2050, la 2050 con la 2000, etcétera, etcétera, hasta el 1800. Y llegamos a encontrar estos valores que están acá, ¿cierto? La primera tortita, supongamos que sea esa. ¿Ya? Esa es la cota, esa de ahí es la cota 2050. ¿Ya? 2050, ¿cierto? Con buena voluntad se lee 2050. ¿Ya? Entonces, fíjense, tengo el mineral siempre va a ser el mismo, porque tengo el mismo cilindro, 4.239.000, 4.239.000, pero el estéril, ¿cierto? En la parte de arriba, la primera torta, tiene esos cachitos en los lados, por eso que es tan poco. ¿Se dan cuenta? Ese es el estéril, que está rodeando al mineral, ¿ya? 1.836.000. En la torta de abajo, la siguiente torta, que sería esta, ¿cierto? Esa es la cota 2000. Esa es la cota 2000. Ahí es 2000. El mineral es el mismo, pero el estéril empieza a agrandarse, ¿cierto? El estéril que rodea el cuerpo mineralizado ya tiene 13 millones. En la torta más abajo tiene 19 millones. Más abajo empieza a disminuir porque ya nos estamos metiendo, ¿cierto?, en el embudo que va a generar el rajo, ¿cierto? Y así ubicamos todo ese estéril, ¿ya? ¿Por qué está dividido ahora el tonelaje ese de los 13 millones? Está dividido en 6.993.000 y 6.993.000. Lo mismo en el lastre de la 1050. 9.950.000 y 524, 9.524. Dividido por 2, ya está, dividido por la mitad. Porque vamos a suponer que cuando empecemos nosotros a comernos este cuerpo, ¿cierto? Vamos a partir con los 4.239.000 que afloran a la superficie y yo puedo empezar inmediatamente a mandar el mineral a la planta. ¿Ah? Este es un rajo que a todo esto, en pelambre, por ejemplo, pasó algo de esto, el mineral afloraba a la superficie. ¿Ya? Claro, este es un cuerpo bien idealizado en realidad, pero empezamos al tiro mandando mineral a la planta, ¿ya? Y con un poquito de estéril que lo sacamos. Pero cuando se me empieza a acabar, o antes que se empiece a acabar el mineral de la primera torta, yo tengo que empezar a disponer de la torta de abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a decir? Mire, cuando se le empieza a acabar este mineral que está aquí, para disponer del mineral de la tortita de abajo, al menos usted le tuvo que sacar la mitad del estéril. ¿Ya? Es una condición. Ya que después vamos a ver por qué influye cuando hago el plan minero. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? El cuerpo mineralizado, que es el cilindro, está rodeado de estéril, ¿cierto? Una curva a nivel de ese estilo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, para yo accesar el mineral, salvo en la torta de arriba, o sea, en la torta de arriba yo inmediatamente saco mineral a la planta, pero cuando empiece en las tortas de más abajo, yo tengo que haberle sacado por lo menos la mitad del estéril, ¿ya? Tengo que haberme comido todo ese estéril que está ahí, ¿cierto? Para disponer del mineral que está en la torta de abajo, para disponer de ese que está allá, ¿ya? Es por eso que está dividido el estéril en dos etapas, ¿ya? ¿Eso por qué lo usamos? Porque, fíjense, el serrucho, ¿ya?, que es el sistema que nos permite ahora colocar en el tiempo, ¿ya? Esto lo vamos a ver con detalle cuando veamos los planes mineros. Esto ya no es materia de esta primera etapa, pero para que lo podamos entender un poquito. ¿Se ve un poquito el monito ahí, no? Eso que está ahí es el plan minero. ¿Cómo lo hacemos? Con este sistema que se llama serrucho,
por la forma dentada que tiene. ¿Ya? Entonces, fíjense, el año 1, bueno, en realidad el 1 que está ahí es como el final del año, ¿eh? Cada cuadradito son 2 meses, 2, 4, 6, 8, 10, 12. En realidad este tendríamos que haberlo puesto. Ay, ¿cómo dejo de dibujar acá? Me quedo dibujando esta cosa. ¿Ahí? No. No sé cómo se... Ahí. ¿Ahí ven? Claro. El año 1 en realidad, yo quizás tenía que haberlo puesto ahí. Ahí. Ese como el año 1. ¿Ya? Ahí está puesto al final del año. ¿Se dan cuenta? 2, 4, 6, 8, 10, 12 meses. ¿Ya? El año 2, en realidad, tendría que ir ahí. ¿Ya? 2, 4, 6, 8, 10, 12 meses. Y así sucesivamente, eso elige el tiempo. Entonces, esto sí que es el plan minero, porque, fíjense, arriba yo tengo mineral, ¿cierto? Arriba de ese eje está el mineral, los millones de toneladas, y abajo está el estéril, que yo tengo que ir sacando. Entonces, los primeros 4.239.000 de mineral, ¿cierto? Que salen de acá, esos que están ahí, de la cuota 2050, ¿cierto? Me lo empiezo a consumir un ritmo X que yo me doy, 5.000 toneladas por día. ¿Ya? Es un ritmo que el planificador da, ¿cierto? El de la mina, lo que ustedes quieran, define a qué ritmo yo voy a explotar el cuerpo mineralizado que tenemos ahí, que ya lo ubicamos y todo el rollo. Vamos a poner 5.000 toneladas por día, porque un cuerpo chico, ¿cierto? Los espacios no son tan grandes, no puedo meter ahí una pala de 76 yardas cúbicas, sino con un cargadorcito más chico. Entonces, 5.000 toneladas por día, eso se define. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tiempo me va a durar esos 4.239.000? A ese ritmo. Jóvenes. ¿Cómo saco el tiempo que me va a durar ese mineral que está ahí? De la primera torta a ese ritmo. Tengo que dividir, pues 4.239.000 dividido 5.000 y me da 847,8 días. A ese ritmo me dura 847,8 días. Para llevarlo a meses, supongamos que cada mes tiene 30 días, lo dividimos 30, me da 28 meses. ¿Ya? A ese ritmo. Si me lo consumía, lo consumo todo. Fíjense, aquí yo tengo 12 meses, más 12 más, son 24, y si yo me consumiera todo, fíjense, si siguiera con esa línea, a ver si lo puedo hacer ahí, si sigo con esa línea, chuta, se me pasó. Si sigo con esa línea, llegaría más o menos hasta aquí, a los 28 meses. Perdón, a los 28 meses. Si yo sigo la misma pendiente, llegaría ahí. Hasta ahí yo podría durar con ese mineral. Tengo 12, más 12, 24, más 4, 28 meses. Pero dejamos unos meses de reserva. ¿Ya? Yo no voy a arriesgarme, ¿cierto? Y vamos a cerrar aquí el primer consumo, ¿cierto? Y me quedan 4 meses de reserva, porque yo podría haber llegado hasta acá, ¿cierto? Pero vamos a dejar 4 meses de reserva, y el estéril, fíjense, el estéril que tengo que sacar, 8.829.000 lo tengo que sacar hasta acá, ¿cierto? Hasta fines del segundo año, para disponer de nuevamente los 4.239.000 de la torta de abajo. Entonces, ese ritmo que está ahí, 12.260, ¿cómo lo saco? ¿Creen ustedes? Jóvenes. El mismo profe, ¿no? Se dividen. Claro, efectivamente, por los 8.829.000 lo digo por cuánto. ¿Cuántos días? Lo que se pone acá son toneladas por día, esos son los ritmos de extracción. ¿Ya? Esto se llama serrucho. ¿En cuánto tiempo tengo que consumir ese estéril? 2 años. O sea, ¿en cuántos días? Eso lo tengo que dividir por cuánto. 720. Ah, no. No, 360 por 2 años. Son 2 años.
Si ustedes dividen 8.829.000 por 720, le da 12.262, pero trabajemos el número entero, 12.260. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Y así vamos componiendo el serruchito que se llama. Lo vamos a ver después cuando tengamos que tengamos que hacer el plan minero y todo eso. Pero yo se los quiero dejar adelantado para ir visualizando lo que vamos a ir haciendo. ¿Y por qué lo vamos a ir haciendo? Entonces nos comemos los primeros 4.239.000 y fíjense, 8.829.000, ¿qué es lo que era? Ese es el que está ahí. ¿Se dan cuenta? Nos empezamos a comer esos 4.239.000 y tengo que sacar qué cantidad de lastre para empezar a sacar o disponer del mineral del torta más abajo. Bueno, el 1.836.000 que tenía en la primera tortita, ¿cierto? Más la mitad del estel de abajo. Por eso coloco 8.829.000. Y al comer eso, yo puedo ya disponer de ese mineral. Y es lo que está puesto acá, ¿se dan cuenta? Al comerme yo esos 829.000, bueno, como en 2 años, ya dispongo ahora de nuevamente la torta de los 4 millones y tanto de la torta de abajo. Aquí hay un pequeño error, pero para efecto del gráfico, la explicación no complica tanto. Yo tengo los 4.239.000 en realidad, ¿cierto? De la torta de abajo. Tengo que tener bonitos los números, 4.239.000. Pero más cuánto, más qué cantidad de mineral yo todavía tengo. Fíjense aquí no me comí todo el mineral, aquí dejé un poquito. Para 4 meses, ¿cierto? ¿Cuánto mineral es eso para 4 meses si el ritmo son 5.000 toneladas por día? 4 meses por 30 días. No, sí, 4 meses por 30 días. Y por 5.000, 600.000 toneladas. ¿Cierto? ¿O no? ¿Sí o no? Claro, porque yo no me consumí todo acá, po. Si yo hubiera llegado hasta acá, yo te decía una recta, si hubiera llegado hasta aquí, ahí no me queda nada, ¿cierto? Y este ritmo que está acá lo podría haber bajado, porque yo podría haber pescado esta curva, esta recta que está acá, ¿cierto? En vez de venirle aquí, la uno acá, ¿cierto? Esa que está ahí, tiene una recta por acá ahora. Chao. ¿Ya? Entonces, disminuye, yo con eso puedo disminuir este ritmo, ¿ya? Pero es muy riesgoso, porque si me pasa algo acá con alguna pala que se echa a perder o qué sé yo, y no alcanzo a llegar acá con el lastre, no voy a tener disponible ese mineral. Entonces me aseguro y dejo 4 meses de reserva. Por eso que estamos acá. Entonces esos 4 meses de reserva, en estricto rigor, tendría que sumárselo a los 4.239.000. ¿Ya? Voy a dibujar esas paregallos que quedaron media fe. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Ya. Oye, yo me estaba acelerando y en realidad hasta que hora, hasta las 11:15 esta cosa, ya. Entonces, bien. Ya. Jóvenes, no sé si este mono que está acá está medio enredado, pero borremos eso. ¿Se entiende más o menos el mono este del serrucho? ¿De qué se trata? Lo vamos a volver a ver, con más calma, pero es para que vamos teniendo una idea. Ya, esta es la forma de hacerlo, de hacer el plan minero que se llama. Yo tenía la ubicación, ¿cierto? Del botadero por un lado y de la mina, de la fase 1 que dijimos, y nos dio 83.362.500 total material, 24.500.000 casi de mineral, 58 millones de estéril. Y un botadero de 61 millones que nos cabe entonces el lastre que estamos nosotros diciendo que vamos a botar acá. ¿Ok? Pero nosotros ahora tenemos que eso colocarlo en el tiempo. ¿Cómo nos vamos comiendo esos minerales que están ahí? ¿Ya? Para eso se usa esta herramientita que se llama serrucho, ¿ya? Y tiene ese nombre dado este serrucho que hay acá arriba. Se fijan, esto como sierrita, se va formando esa sierra que hay ahí, ¿ya? Y básicamente consiste en colocando en el tiempo
cómo yo voy consumiendo los minerales. ¿Ya? Partimos con 4.239.000, que es la primera torta, a un ritmo de 5.000 toneladas por día. ¿Ya? Ese ritmo de 5.000 toneladas por día se lo da el viejo que está proyectando el plan, el dueño de la mina, o lo que ustedes quieran, ¿cierto? Por esta mina, por los equipos que dispone, etcétera, etcétera, y nosotros partimos con 5.000 toneladas por día. ¿Ya? Y lo que está puesto acá es en el tiempo cómo nos vamos a ir consumiendo ese estéril que está ahí y cómo vamos a ir consumiendo los lastres, ¿cierto? Asociados para que, ¿cierto? Antes que se me acaben las reservas de la primera torta, yo levante reserva y disponga nuevamente la torta de abajo, ¿se fijan? Y nuevamente se repite la figura y por eso que se llama serruchito, ¿ya? Y el lastre, entonces, los ritmos estos de extracción salen como consecuencia, porque si en el primer año decíamos que teníamos que sacar, volvemos a esta historia, no sé cómo se borra un solo propósito, pero ¿cierto? La cubicación que teníamos, que hicimos, ¿cierto? La tuvieron que hacer, repasen los videos para que les quede claro el tema. Yo entiendo que no es muy simple explicarlo así virtualmente, pero los videos le aclaran harto la película. ¿Ya? Tenemos la cubicación acá, ¿cierto? No aparece la 2100 porque acuérdense que estamos cubicando paquetitos de tortitas, ¿cierto? Los primeros 50 metros tienen 4.089, 1.836. Los 50 metros siguientes, ¿cierto? Que lo ponemos acá en la cuota 2000, 4.239, 13 millones, ahí hay otro, 13 millones 86, y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, dividimos en dos, ¿cierto? El estéril por lo que dijimos, ¿cierto? Yo tengo que, para una vez que empiece a consumir estos primeros minerales, ¿cierto? 4.089, para poder disponer de la torta de abajo, al menos tuve que sacarle la mitad del estéril, que es lo que está puesto acá, ¿cierto? Ahora, claro, en la primera etapa yo tengo que sacar el lastre asociado que tenía arriba, que es un poquitito, ¿cierto? Estaba en la parte alta del cerro, tiene unos cachitos de estéril, ¿cierto? 1.836 más 6.993 me da los primeros 8.829 que lo voy a poner en el serrucho. Después, fíjense, cuando esté comiendo acá esta, ¿cierto? Yo sigo avanzando, ¿ya? Y me tengo que comer ahora, para después disponer de estos minerales de la torta de más abajo. Bueno, tengo que, fíjese, consumir en los 6.993 que me quedaron de arriba, más la mitad del de abajo, porque abajo a la vez me pasa lo mismo, ¿cierto? Para poder accesar a esos 4.089, ¿cierto? Que, por ejemplo, en la cota 1950, este es el cilindro, ¿cierto? Que hace siempre el mismo, y por acá tengo mi Corbeniel, ¿cierto? Yo dije que tengo que comer por lo menos la mitad del lastre, ¿ya? Me como la mitad del lastre y ahí recién puedo disponer de esos minerales. Eso es lo que está graficado acá. Entonces, ¿qué lastre voy a usar en la siguiente etapa? 16.517. Y eso está puesto acá, fíjense. Primero los 8.089 y acá están los 16.517. ¿Ya? 3 miles de toneladas. ¿Se dan cuenta? Ahora, claro, ese ritmo que está ahí ya tengo más tiempo para sacarlo. ¿En cuántos años me estoy comiendo esos 16.517.000 toneladas? ¿En 4 años? ¿O en 3? 1, 2, 3. En 3 años. Porque parto a cabo. Parto a fines del primer año. ¿Cierto? No podría empezar a sacar de acá porque estoy ¿cierto? Porque estoy explotando la parte superior, ¿cierto? Claro, por la forma del cerro uno podría empezar a hacer algo, pero pensamos de que esa otra lastre lo va a empezar a sacar a fines del primer año. ¿Ya? Esto en realidad se va acomodando. El viejo que planifica tiene que ir ahí viendo dónde parten los lastres para tener un ritmo parejo de consumo, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo después. ¿Ya? Pero se dan cuenta que ahora estos 16.517 yo me los consumo en 3 años. Vale decir 16.517.000 dividido por 3 años. Y dividido por 360 días que tiene el año minero. El año, vamos a pensar que la mina trabaja 360 días. Hay 5 días en el año que la mina no trabaja. No así la planta trabaja los 365 días en el año, ¿cierto? ¿Por qué la mina podrá trabajar 360 días, no me jóvenes? O sea, puede trabajar 365,
los planes mineros y todo se hace con 360 días. La mina. Igual si te los viejos trabajar cuando es feriado, no la cuestión, pero hay 5 días, ¿cierto? Navidad, primero de mayo, que no trabaja la mina, en estricto rigor, ¿cierto? ¿Por qué puede hacer eso y no la planta? La planta trabaja los 365 días. ¿Por qué la mina trabaja 360? O puede trabajar 360 y las planificaciones usa 360 días. ¿Por qué? Porque yo puedo acumular, hago stock, ¿cierto? Fíjese que por aquí tengo, no es un stock esto, pero sí tengo unos meses de reserva. El no haberme consumido esos 4 meses aquí es una reservita que tengo yo ahí a la mano. Pero también tengo stock, se usa en stock, la mina tiene un stock, claro, la mina por el plan de invierno, ¿cierto? Por el plan de invierno utiliza una cierta cantidad de stock, pero siempre hay un stock de mineral que la mina dispone para tener más flexibilidad. Por eso es que puede trabajar 360 días. Y los planificadores usan 360 días en su planificación. ¿Ya? Entonces, ese es el cuento. ¿Ya? Es el por qué nosotros dividimos en dos los estériles, más que nada para decir, mire, yo para disponer de los minerales de la torta abajo, al menos le tengo que haber sacado la mitad del estéril. Si no, no puedo llegar, no tengo acceso inmediato, ¿cierto? Porque este cuerpito está rodeado de estéril. ¿Ya? Entonces, nuevamente, los 16 millones que en 17 lo divido por 3 años, ¿cierto? Años 2, 3, 4. A lo mejor eso confundió, ¿eh? El 4 que aparece acá, pero acuérdense que es el año 1, año 2, año 3, año 4. Tengo 3 años para sacar ese ritmo, ¿ya? Si ustedes dividen 16.517.000, lo dividen por 360 y por 3, le da ese ritmo que está acá, ¿ya? Eso va a permitir colocar los ritmos de extracción total que hay abajo, fíjense. ¿Ya? Aquí yo tengo puesto los ritmos de extracción total que hay en ese periodo. Por ejemplo, el primer año, fíjense que ese es el primer año, a ver, es el primer año, me voy a tener que checarlo un poquito, ¿no? Hay que seguir mucho. El primer año, fíjense que el primer año, ¿qué ritmo estoy enviando, sacando como total material? 5.000 toneladas por día acá, más 12.560 de estéril. Eso me da 17.260. El segundo año subo, fíjense, 5.000 más 12.000 más 15.290. Y eso me da, finalmente, 32.550. ¿Se fijan? Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Qué les parece, jóvenes? No sé si queda claro esto. Al menos hasta la cubicación estamos bien, ¿cierto? ¿Hasta ahí va a hacer la prueba? ¿Perdón? ¿Hasta ahí va a hacer la prueba? Claro, hasta aquí. ¿Ya? Todo lo que hablamos al comienzo. Acuérdense que también ustedes están haciendo un trabajo. ¿Ya? Profe, eso es lo que quería consultar yo. ¿Ya? El tema del trabajo. ¿La Gabriela? Sí. La verdad que usted llegó, claro, después está en Rancagua, un poco alejada de los Andes. Exacto. Pero yo creo que ya estamos bien con esto, ¿cierto? Vamos a dejar de compartir esto para que podamos conversar un poquito. A ver. La parte del serrucho no va dentro de la prueba, ¿no es cierto? No, el serrucho no. No, el serrucho no. Las cubicaciones sí. Ya, vale. ¿Ya? Las cubicaciones, todo lo que hemos hecho de las cubicaciones hacia atrás, vamos. ¿Ya? Yo les quise adelantar un poquito el tema del serrucho para que vayan visualizando cuando tengamos que hacer el plan minero, ¿cierto? El tonelaje año por año, los perfiles de transporte, todas esas cosas, vamos a tener que partir del serrucho. ¿Ya? Que en el fondo lo que nos está pidiendo el serrucho es hacer el plan minero. ¿Ya? En la primera prueba no, en la primera prueba entra lo que vimos en la primera PPT que yo les mostré.
ustedes acuérdense que están haciendo un trabajo, y ahí venía la pregunta de la cita Gabriela, ¿cómo la involucramos en el trabajo? Yo no sé si ya están todos los grupos armados. Jóvenes, Profe, ¿ya? ¿Sí? nosotros estamos con 3 integrantes, por si alguien quiere ingresar. Marisol, ya. Sí, Ahí está, pues señorita Gabriela, ¿se quiere incorporar con ella en el Sí, grupo? ningún problema. Ya. ¿Quién está en ahí? Además, para colocar el día. Ya. ¿Ustedes ya están trabajando, Marisol, en el rajo? ¿En qué rajo están viéndolo? Porque hubiera sido interesante. Teniente tiene un rajito, están explotando el rajo arriba, ¿no? ¿cómo? En el Teniente están trabajando un rajo abierto, en Rancagua. Pero no sé ¿Ya? si tiene acceso a la información, Gabriela, ahí. No, por el momento no manejo esas informaciones. Rajo abierto subterráneo nomás tienen acá. Ah, ya. Pues tiene un rajito ahí y están explotando alguna vez, pues. Ya, pero la señora Marisol está trabajando en qué. Yo estoy en Polpaico, profesor. Ya, va a trabajar en ese. Es ¿En que ese tema? habíamos elegido ¿Ya? otra mina, pues, de las que usted había dado. ¿Ya? Así que Ya. la compañera se puede poner en contacto con nosotros nomás Ya, pues. y lo organizamos. Ya, si quieren leer en el WhatsApp. Bueno, están en el WhatsApp todo ahí, pues. Sí, Yo la incorporé en el WhatsApp, ¿sí, Gabriela, cierto? ¿O no? Sí. No, profe. No. Shit. Yo me acuerdo, les mandé una información que a los profes, lo mandó a los alumnos. Y me están preguntando cuánto se va a pagar la quinta cuota, ¿no? ¿Qué? Ya, a ver. Ya, yo lo voy a incorporar. Yo tengo su número, ¿cierto? ¿O no? Parece que sí. No, profe. Tampoco, ¿eh? Bueno, cántele al tiro el número ahí a la señorita Marisol para que. O lo manda por correo, no sé cómo lo hacemos. ¿Se lo doy el tiro? Ya, denle nomás, cántele nomás. 990 ¿Ya? 97 ¿Ya? 65 39. Ya. Entonces yo lo voy a incorporar en el WhatsApp que tienen los alumnos de Ingeniería Mina en cuarto semestre. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Y ahí se pone de acuerdo con la señora Marisol para integrar el grupo. Están todos los grupos armados ya, ¿cierto? Ya, yo. Sí, profe, sí. Ya, listo. Ok. Ya nos está quedando definir el tema de cuándo hacemos la prueba. Bueno, traslademos toda una semana nueva, pues sí, ¿para qué vamos desconectados? ¿Ya? Profesor, 18. ¿Ah? ¿Sí? oiga, la ubicación no es del trabajo, eso, ¿Cuál comunicación? lo que estaba explicando recién. No, yo me refiero al trabajo que tiene que hacer de investigación, pues hay un trabajo en un rajo abierto que tienen que investigar. ¿Cierto? Que algunos tomó Chuquicamata. Ajá, A ese trabajo me refiero yo. ya. Hay otro trabajo grupal también que lo tienen que ir armando. No se le olvide que tienen que, al final del semestre, tienen que entregar un trabajo que es el proyectito que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces vayan desarrollándolo de un comienzo. Todo esto que estamos haciendo, las definiciones que estamos dando, la ubicación de las cotas, etcétera, etcétera. ¿Eh? Con una fotito del perfil, por ejemplo, de la planta, ¿ya? Hasta terminar con, nosotros vamos a llegar a lograr definir número de equipos, ¿ya? Hasta ahí vamos a llegar, ¿ya? Tenemos la mina, el potadero, lo vamos a ubicar, vamos a hacer el plan minero, ¿cierto? ¿Qué significa el plan minero? Significa decir cuánto mineral año por año vamos a estar sacando, cuánto lastre, desde dónde salen esos lastres y esos minerales,
para determinar perfiles de transporte, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y vamos a determinar número de equipos. Cada grupo yo les voy a definir con qué equipo van a trabajar, ¿cierto? Perforadores de tal diámetro, cargadores frontales de tal capacidad, camiones de tanto, la velocidad pendiente, subiendo, bajando, cargado, etcétera, etcétera. Todo lo que hay que hacer en un proyecto, por supuesto, bien simple, bien resumido, pero es todo lo que se hace en un proyecto minero, ¿ya? Y eso no va a ser grupal, ya los grupos tienen que ir trabajando en este tema. Ese es el trabajo que dice Marisol, o no sé quién era. ¿Ya? Yo, profesor. ¿Qué trabajo? No le escuché, profesor. ¿De la planificación, dijo? Chuta, tengo la oreja como papa aquí por esta cuestión, me están doliendo la oreja, ya. ¿Quién habla? La cita Susana. Se me corta, Susana. sí. Justo cuando usted dijo el trabajo de, ¿Ya? no sé, Hay dos temas, ¿cierto? Un trabajo que también el grupo lo están haciendo por grupo, que es la investigación de un rajo abierto. Que ese tiene que estar listo ahora se es para el 18. Ahora se es para el 18, ¿cierto? Porque vamos a entregar toda una semana, ¿ya? El 18 de octubre va a ser la prueba, porque no es feriado, y para esa fecha tiene que estar el trabajo de investigación del rajo que cada grupo definió. Los mismos grupos tienen que ir trabajando en este proyecto que estamos haciendo. Ahí tienen que entregar un informe al final del semestre, ¿ya? ¿De acuerdo? Que a lo mejor podríamos hacer la presentación, bueno, puede ser virtual también, pero sería interesante hacerla presencial. Ahí invitamos a la cita Gabriela que se venga a pagar una vuelta a los Andes. Pero veamos cómo lo hacemos. Pero ese otro trabajo que estamos hablando, de que vayan preparándolo con tiempo. O sea, ya hay material para ir empezando a hacer el informe, ¿eh? Yo les voy a enviar un resumen de uno de los trabajos anteriores para que ustedes más o menos vayan colocando ahí una introducción, ¿cierto? Después la ubicación, los perfiles, más adelante el plan minero, la estimación de equipo, toda esa cuestión. ¿Ya? A eso me refiero. Profe, este trabajo, ¿qué porcentaje tiene? Esta es para la última prueba. ¿Nota? Claro, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña prueba del material de la última etapa, ¿cierto? Más el trabajo. Y el trabajo va a pesar bastante, porque es un trabajo que ustedes van a ir desarrollando durante el semestre. ¿Ya? Ok. Ya, jóvenes, ¿qué más tenemos que definir? Otra consulta, profe, ¿cuánto es el porcentaje que tiene la primera prueba? 25%. La segunda tiene 35% y la última tiene 45%. ¿Pero la primera vendría siendo la prueba más el trabajo? La primera prueba, en una de las preguntas de la prueba viene temas del trabajo. Ya, pongámosle un porcentaje al trabajo, ya, ok. La primera prueba, la primera nota, ¿cierto? Va a tener un 70% la prueba y 30% el trabajo que ustedes van a desarrollar. ¿Ya? ¿Ok? Ya, profe. Ese trabajo lo tienen para uno más 18 horas. O sea que lo tiene antes, me lo manda antes. ¿Ya? Profesor, Profe, Sí. no habla nomás, Mari. Sí, no, Marisol. profesor, la prueba va a ser el día 18, El lunes 18, claro. lunes 18 ya. Perfecto. Lunes, Gracias. ¿Es online? ¿Es online la prueba, profe? El profe Ortega, ¿cómo le va a hacer la prueba esa? Online. ¿O no? Porque sí, me dijeron que tenían pruebas con él también. Nos conectaríamos y ahí nos daría la instrucción. ¿Y cuánto rato va a durar la prueba de él? ¿En la hora Su clase. ¿En la hora de clase? Ya. Sí. Ya. Bueno, lo hacemos igual ahí, po. Ya online, pero
en la hora de clase. ¿Ah? Ya, profe. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿le puso porcentaje al trabajo con la prueba? Ay, no, María, habla, no. Sí, pues 70% la prueba y 30% el trabajo. Ah, ya, ya, En profe. el primer control. Ya, ¿Ah? ¿Ya? ya, profe. ¿Ya? Profe, ¿nos ¿Qué podemos más? retirar? ¿Ah? ¿Nos podemos retirar? ¿Cómo? Si son las 11:15 de la cuestión, po. Ya. Vamos retirando, no sé si hay más preguntas. Tengo las orejas pegadas aquí con el... Ya. ¿Estamos listos entonces? Yo ¿Dudas? Profesor. ¿Consultas? ¿Ya? ¿Sí? Profesor, yo llegué un poco tarde. ¿Ya? ¿Qué duda tiene? Dayan Guerra. Ya, está bien. ¿Pero qué duda tiene? Llegó tarde, pero No ¿qué...? ninguna vez para quedar presente. Ah, no, si ya la puse presente ya. Dayan Guerra, está presente, señorita. Oye, bueno, yo, cualquier duda que tenga con el trabajo, toda la historia, yo estoy siempre, todos los días ahí en la mañana y algunos días en la tarde. Pero si alguien me dice, mire, necesitamos que nos juntemos para que nos explique tal cosa, y ustedes me avisan y nos juntamos y todo el rollo, pues yo no tengo problema. ¿Ya? Me interesa que aprendan estas cosas que de repente no es simple entenderlas así de manera virtual. Pero con los videos, con la otra cuestión, yo creo que quedamos listos ya. ¿Ah? Profe, ¿Te ¿me parece? puso presente a mí por casualidad? Sí, po. Don Víctor Gallardo, ¿cierto? El mismo. Claro, está presente. ¿Ya? Profe Matías Rivera. Matías Rivera también está presente, señor. Sí, los puse todos ahí. Don't you worry. ¿Ya? Ok. Ya. Oiga, señora Gabriela, yo no sé cómo usted dice que no puede ver las clases. Profe, no, lo que pasa es que yo soy de Rancagua y tengo una bebé de 6 meses. Entonces, Ah. tengo que viajar hacia allá. No, pero es que no puede ver las clases grabadas, me dice usted, po. No puede meterse al aula. Ah, no puedo ingresar las otras clases, si acaso me las podría enviar. Si se puede. Ya, voy a decir cómo se las puedo mandar por correo, igual de la misma manera que le mandé los otros videos, yo creo. Sí, porque igual me topa la clase con probabilidad y estadística. Ya. Ok, pero igual sabe que igual mande un correo a soporte de plataforma, porque ellos son los que arreglan este tema de que usted se pueda meter al aula. No sé, yo puedo ingresar al aula, pero al momento de ingresar a la clase de sistema de explotación me dice que tengo que tener autorización por usted. Ya, voy a averiguar yo como la historia y tratamos de arreglarlo, ¿le parece? Ya, profe, muchas gracias. Ya pues, estaríamos entonces, si no hay más dudas, consultas, voy a parar la grabación por mientras. Estaríamos entonces.